En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Hoy vengo a ti. Aleluya. Vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Vamos, dile. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Vamos, dile otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Y levanta tus manos, dile: tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Y fuera de nada deseo lejos de ti. Nada soy. Vamos, díselo. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace regresar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. No necesito más. No necesito más que tu presencia en mí, Señor. Levanta tus manos y dile: no necesito más. Te quiero a ti, Señor. Aleluya. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad.
te necesito. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Que se oiga tu voz. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, aleluya, lo perfeccionarás. Y fuera de ti, nada deseo, por ti nada soy. Vamos, díselo, Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres piensa mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Dile Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. No necesito más. Te necesito a ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo sin ti, Señor. Jesús, tú eres mi porción. Vamos, levanta tus manos y adoremos. Pero también levanta tu voz y dile, Jesús, eres mi porción. Eres mi rey, eres mi Señor. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Adórale, iglesia, adórale. Levanta tu voz y derrama tu corazón delante de Él. No puedo más sin ti, no puedo más sin ti, Señor. Aleluya, te necesito a ti, más y más. Mi porción eres tú. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo amaneció? ¿Frío, ah? Esta mañana tenemos la oportunidad de compartir la
Palabra de Dios es la primera reunión de este año. Y bien, quisiera que pudiéramos poner este tiempo en manos de Dios, ¿le parece? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de comenzar, Señor, este año. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has provisto y porque aún nos has guardado con vida, Señor, con un propósito. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la palabra que has preparado para esta mañana, Señor, y que sea bien aderezada para que mis hermanos puedan degustarse en ella, Señor, y sobre todo, Dios, que puedan llegar a la sabiduría que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos comenzado un nuevo año, lleno de muchos sueños, muchas expectativas, muchas metas y muchas cosas que están por delante de nosotros. Algunas de ellas son de manera personal. Nunca es malo tener el deseo de mejorar algo que dejamos de hacer el año pasado. Los propósitos más comunes son bajar de peso, hacer ejercicio, ahora sí voy a leer, ahora sí me voy a meter a estudiar. Muchos que podemos hacernos cada uno de nosotros. Podemos hacer un análisis de qué tan firmes fuimos con los propósitos del año pasado con respecto a si los llevamos a cabo o no. ¿Cuántos de esos logramos alcanzar y cuántos no logramos alcanzar? Como creyentes también deberíamos de tener ciertos propósitos. Deberíamos de hacernos el propósito de año nuevo o de un año nuevo de terminar la Biblia. Es cuando normalmente creemos, ahora sí voy a estudiar la Biblia. Y empiezan a salir por ahí planes bíblicos para poder terminar la Biblia en un año. Ese es un buen propósito. Ahora sí voy a cursar mi discipulado porque lo dejé inconcluso o porque hoy sí me voy a involucrar en el discipulado. Ahora sí voy a asistir con frecuencia al servicio. Voy a tratar de evitar faltar tanto y voy a estar más presente. Ahora sí voy a desarrollar el hábito de la lectura y de la oración. Pero ¿qué tal? Ahora sí voy a involucrarme en el servicio. Ahora sí voy a ser partícipe, voy a involucrarme donde hay necesidad dentro de la iglesia. Habitualmente hacemos el llamado desde este púlpito para que nos integremos a diferentes ministerios que la integran. Siempre estamos necesitando manos que nos ayuden. Eso es de algo que me gustaría hablarles esta mañana. El llamado que hace Dios, no yo, para que podamos servirle. La Biblia narra mediante la historia, una historia que se encuentra en el libro de los Hechos, cómo fue forjándose la iglesia primitiva. Esto es muy interesante. En aquel entonces no tienen la estructura que tenía hoy. Ellos comenzaron desde el Pentecostés, cuando Pedro hizo ese gran anuncio y llegó el Espíritu Santo y se hizo la conversión de más de 3,000 almas. La iglesia empezó a crecer de una manera muy desmedida. A mí en particular me encanta leer esa parte de la Escritura. Para mí es muy grato ver cómo la iglesia primitiva se fue formando y fue creciendo. También nos permite analizar cómo los primeros creyentes sortearon los obstáculos que se les fueron presentando conforme iban creciendo. Cómo la iglesia se fue constituyendo y de qué manera creció tan rápido. Cómo la iglesia llegó a ser de un momento a otro 12 discípulos a más de 3,000. Esta forma en la que se da no es más que el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra. Es algo que usted y yo deberíamos de practicar. Bajo el poder del Espíritu Santo, llevar la palabra de Dios. Es lo que convence. No somos nosotros. Sabemos que es Dios y sabemos que es su obra en todo momento. La iglesia no crece bajo conceptos humanos, bajo ideas humanas, bajo proyectos, bajo planes. Por ahí hay alguna libro que habla del crecimiento, ¿verdad? O sea, cómo hacer que tu iglesia crezca. La verdad es que la forma en que la iglesia crece es orando y compartiendo el evangelio, llevando la palabra a quien lo necesite, y el Señor va agregando dentro de las iglesias, manteniéndonos firmes, teniendo un orden claro, pero el Señor es el que le hace la obra en todo momento.
Esta iglesia primitiva no requirió de ninguna metodología, tampoco requirió de grandes conciertos para que se pudiera llevar a cabo. Ellos solo predicaban la palabra de Dios. Un fragmento de la Escritura narra cómo solucionaron estos primeros problemas. Cuando la iglesia creció de tal manera, se empezaron a presentar esos obstáculos. Empezaron a hacer falta manos para trabajar. Vamos al libro de los Hechos 6, del 1 al 7, por favor. He titulado a este tema Sirviendo las mesas. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es de las primeras veces, bueno, no es las primeras veces, pero es el libro de los Hechos, es donde más referencias se habla sobre un discípulo. Y entendemos que un discípulo es un aprendiz, es aquel que es llamado a aprender un oficio, y en este caso, bueno, estamos aprendiendo, todos aquellos que somos discípulos, a asemejarnos a Cristo. Él es el mismo Jesucristo que nos invita a que seamos sus discípulos. Recuerda el llamado que hace a cada uno de sus 12 y la forma en la que dice: si verdaderamente somos discípulos, harán lo siguiente. Entonces, es la muestra en la que Jesucristo está tratando de que nosotros seamos sus seguidores y seamos sus aprendices. Si leemos los primeros versículos de este libro de Hechos de los Apóstoles, hemos de descubrir que la iglesia ha crecido rápidamente. Ahora se enfrentan con el problema para el cual no estaban preparados. Así que, guiados por el Espíritu Santo, han decidido encontrar esta solución, y es delegar una responsabilidad sobre alguien más. Es algo inevitable. Con el crecimiento de cualquier obra, el trabajo se multiplica y se requieren más manos. Por mucho que se quiera hacer, un pequeño grupo de personas puede ser insuficiente para cumplir con las actividades que tiene una iglesia que está creciente. Cuantos mayor cantidad de miembros tenga una iglesia, mayor son las necesidades que tiene. Y por supuesto, mayores son los problemas potenciales que pueden existir. De eso debemos de estar sabidos nosotros. No hablaré mucho del tema sobre el problema que se suscitó o de la forma en la que suscitó este problema en el libro de los Hechos. Solo quiero mencionarle lo que algunos estudiosos dicen que fue el causante de este problema entre ellos, o esta división entre los griegos y los hebreos. Dicen que esta diferencia que nació entre los griegos y los hebreos nace por la dificultad de comunicarse con ellos, ya que los judíos hebreos o los judíos cristianos nativos hablaban arameo, un idioma semita, y a su vez los cristianos de habla griega no se podían comunicar con ellos. Esa es la raíz por el cual inicia este conflicto, inicia esta separación. No es que hayan querido hacer una separación o hacer diferencias, sino como no se podían comunicar, bueno, pues no eran atendidas de esa manera. Eso es lo que dicen los estudiosos. Recuerden que cuando llegó el Pentecostés no hubo definición de quién eran o cómo eran, sino que
inundó todo el lugar donde se encontraban y la conversión se dio de unos como de otros. Entonces, de ahí nace esta diferencia y este problema. Para resolver este problema, los apóstoles buscaron a hombres respetados dentro de la iglesia, que hablaran griego y que se encargaran de la distribución del pan y de los alimentos para cada uno de ellos. Cuando hablamos de que cuando ellos eran llamados para atender las necesidades de las viudas, como leemos en la Escritura, podemos pensar que los que eran llamados para este servicio únicamente era para servir las mesas, como aparece. Dice, bueno, les llamaron a 7 personas preparadas para que solamente sirvieran las mesas. Si creemos que solamente fueron llamados para servir a las mesas, entonces podríamos decir que los requisitos que están solicitando son muy amplios. Bueno, dice, exigen mucho, ¿verdad? Como para poder ser mesero. Son muchas necesidades para poder ser un mesero. La realidad es que no era solo para servir las mesas. Dicen los estudiosos que era más amplio este llamado, de la forma en que eran llamados a administrar los recursos financieros que se iban recaudando. Recordemos, y solo unos versículos anteriores vamos a encontrar que ante la necesidad que se presentó de que todos aquellos que llegaron al conocimiento del Evangelio fueron desechados, muchos de sus casas, de sus trabajos, llegaron en necesidad a la iglesia. Y cuando la iglesia creció de tal manera, la iglesia empezó a suplir esas necesidades. ¿Recuerda a Ananías y Zafira? Bueno, esa era parte del plan. Muchos vendían sus propiedades, ¿verdad? Dice, y lo ponían a disposición para poder que, pues ese alimento. Esos 7 llamados que de los cuales estamos hablando hoy tenían esa función. No solamente servir las mesas, sino recaudar el dinero, hacer las compras. Y vamos, era un poco más complicado, ¿verdad? Un poco más elaborado que simplemente llevar un plato o un vaso. Como sabemos, la palabra de Dios es rica en sabiduría, de tal forma que no solo narra lo acontecido, sino que nos enseña cómo deberíamos de abordar algunas situaciones que para nosotros pudieran ser difíciles. Y también nos ayuda a ver las situaciones actuales. No se nos debe de olvidar cuál es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia. No debemos de desechar que dentro de la palabra de Dios dice cómo debe de llevarse el orden dentro de la iglesia. Esa hermosa carta que le escribe Pablo a los Corintios no hace más que ordenar sus vidas y ordenar lo que estaba en desorden dentro de las iglesias. Todo lo que conlleva la organización dentro de la iglesia se encuentran escritas en la palabra de Dios. Entonces no es necesario sacar algo mágico para que funcione, sino simplemente apegarnos a lo que dice la palabra. Entonces veremos los resultados de la palabra de Dios. En la actualidad han cambiado algunas actividades. Si me permite utilizar la palabra, hay funciones que se han actualizado o funciones que se han modernizado, podemos ponerlo. Es cierto, dentro de esas funciones que tenemos que desarrollar no debemos de olvidar el principio bíblico del cual estamos hablando hoy. ¿Cuál? El de la solidaridad. Pero debemos de agregar algunas otras actividades que también desarrollamos en la modernidad. También, ¿como cuáles? Limpiamos este lugar, preparamos enseñanzas para niños y jóvenes, ensayamos para alabar a Dios por medio de instrumentos musicales, preparamos talleres, cursos, clases para seguir edificándonos. Creamos grupos de oración, preparamos a algunos que están dispuestos a llevar la palabra de Dios, a llevar a las misiones, aprendemos a transmitir por internet, colaboramos en la sonorización de las alabanzas, entre muchas otras cosas que puede llevar
que no son enunciadas dentro de la palabra de Dios, pero que sí son actividades que estamos llevando. Ahí es donde requerimos el servicio. Ahí es donde requerimos el llamado para que nos involucremos dentro de estas actividades. Curiosamente, la palabra que se describe servir en esta parte de la escritura donde dice servir las mesas viene de una raíz griega que se llama diaconeo. Esa misma palabra es de donde se define el diácono, y reconocemos a los diáconos como reconocemos el diaconado, reconocemos a los diáconos como aquellos que realizan la función dentro de la iglesia como un servicio. Es el apóstol Pablo el que le enseña a su discípulo Timoteo cuáles son las características que deben de desarrollar estos diáconos. Y eso lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Ahí dice: de la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora han sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Quizás muchos de los rasgos que encontramos en lo que acabamos de leer, en ese llamado de los 7 que aparece en Hechos, también se encuentran inmersos en esta definición que hace el apóstol Pablo. Un diácono literalmente es un servidor, es aquel que está dispuesto a colaborar en la obra del Señor, y es el llamado que hacemos, es el propósito que tenemos. La palabra de Dios es sabia y nos enseña que dividiendo las cargas y asignando tareas, delegando responsabilidades, es como podemos ser más eficientes. ¿Recuerda el Antiguo Testamento? Moisés está desgastado totalmente porque pasa de sol a sol atendiendo las necesidades del pueblo. Y su suegro llega y le aconseja. Eso lo va a encontrar en Éxodo 18:21. Yetro, su suegro, se acerca y le dice: sin embargo, eligen entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Yetro le recomienda que delegue responsabilidades, que entregue responsabilidades. Si observan, en las tres lecturas que acabamos de hacer, las personas deben de ser personas entregadas al Señor, que tengan una fe probada, que tengan un testimonio probado y que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué requerimos gente con esa capacidad? Cualquier equipo que funcione, independientemente de la actividad que realice, se le deben de asignar tareas y labores específicas. Y quiero poner un ejemplo para los hombres muy común, también para algunas mujeres. Un equipo de fútbol. El equipo de fútbol se compone de un grupo de personas que tienen funciones específicas. El utilero, que es el que se encarga de llevar los balones, los zapatos de fútbol, las medias, los uniformes, todo eso es el que se encarga, ¿verdad? Y lleva para todos. El masajista, que es el que se encarga de que en algún momento que haya una lesión, pueda rápido dar alguna terapia para poder. El entrenador, que es el que dirige. El preparador físico, que es el que prepara para que puedan enfrentar el partido. El portero, el defensa, el medio, el delantero y muchas otras personas que están involucradas dentro de este equipo. Imagine usted esta escena. El equipo está listo para el partido. Ya están todos los integrantes. El contrincante ya está preparado.
Pero ¿qué cree? No pueden salir al campo porque al utilero se le hizo tarde. Ya viene en camino, pero se le hizo tarde. Dice que va a llegar 10 minutos después. Usted imagínese 11 personas esperando que les lleguen los zapatos de fútbol. Parece insignificante, es el utilero, sí, pero su función es primordial. Y cada una de las personas que integran este equipo es primordial su función. Déjeme ponerle otro ejemplo. El preparador físico no previó que el partido se iba a llevar a cabo en una gran altura. Era muy arriba del nivel del mar. Hay una gran diferencia entre jugar un partido a nivel de playa y a nivel en la montaña. Esa falta de visión hace que el equipo en las primeras de cambio quede totalmente agotado y no puedan rendir durante el partido. ¿Es importante su función? Es importante su función. Y podría describirle la función de cada uno de los integrantes de este equipo y cuán valioso es que desarrollen completamente la tarea que les ha sido encomendada, porque es un equipo. La iglesia no es diferente. Cada una de las actividades que desarrollamos es importante. Cada servicio que brindamos dentro del cuerpo de Cristo es único. Ninguna función es más importante que otra, pero todas nos compenetramos de tal forma que logramos hacer que esta obra, la obra de Dios, esté viva. Cuando los apóstoles dicen, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas, no está diciendo que el servir haciendo las mesas sea despreciativo, jamás. Simplemente está diciendo que tienen que cumplir otra función y otro rol. Y que están haciendo dos roles al mismo tiempo, porque tienen que prepararse para dar la instrucción o para llevar la palabra de Dios, pero también tienen que atender a las viudas. ¿Y quién va a aguantar ese ritmo? Nadie. Por eso necesitamos gente que se involucre dentro del servicio. Por eso necesitamos gente que se le pueda encomendar, que se le pueda delegar algo. Sobre todo, que cuando se la delegue pueda cumplir con la función que se le da. Eso es vital. ¿Qué hace que un corazón esté dispuesto a servir? ¿Qué hace? O sea, ¿qué siente un corazón que está dispuesto a servir? ¿Qué hace la diferencia entre una persona que tiene el deseo de servir y el que sirve? Porque muchos tienen el deseo, pero no todos sirven. ¿Qué hace esa diferencia? ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen esos requisitos? Ese es el filtro. ¿Por qué piden esos? O sea, ¿por qué ponen esos requisitos para poder servir? Todos queremos servir, pero no todos servimos. ¿Por qué solo jalaron 7? ¿Por qué no tomaron cualquiera de los que había y dijeron, a ver, ustedes 7, vénganse y vamos a servir? Dijeron, escojan entre ustedes 7 hombres con ciertas características para que sirvan en la obra. ¿Por qué? Porque buscaban eficiencia, buscaban tener éxito, buscaban que la encomienda pudiera ser delegada y ellos pudieran dedicarse a otra cosa sin estarse preocupando si iban o no iban a cumplir con lo que se les había encomendado. Se llama responsabilidad y compromiso, si le podemos llamar así. ¿Ha escuchado a alguien así? Yo tengo toda la disposición de servir, y todas las ganas, pero a mí no me dejan servir. Yo canto muy bien, pero no puedo ser parte de la alabanza. ¿Existen requisitos? Claro que existen requisitos, porque buscamos ¿qué? El éxito.
Queremos que vengan a ensayar, por supuesto, aun cuando sean músicos muy prodigiosos, pues al menos deben de ponerse de acuerdo qué es lo que van a cantar. Tres rasgos deben demostrar aquellos que son llamados: un buen testimonio o una buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo y tener una sabiduría, y lo ponen entre comillas, práctica. Personas que estén dispuestas a solucionar contingencias. ¿Qué cree? Siempre va a haber contingencias y deben de tener la habilidad de poderlas solucionar de una manera práctica. Ya no pudieron hacer las cosas, entonces ya se quedaron trabados. No, fueron más allá de eso. ¿Sabe qué? Pasó esto, pero hice esto. Ah, muy bien, qué bueno. Ese es el propósito. Estas necesidades o estos requisitos que se plasman o que ponen o que están mencionando durante este libro de los Hechos no limitan el servicio. Estas cualidades nos ayudan a comprender cuál es la responsabilidad y el compromiso que adquirimos, pero sobre todo para que sepamos a quién servimos. Eso es lo primordial. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿A quién tratamos de agradar? Como se ha dado usted cuenta, y de lo que hemos estado hablando algunos días atrás, esta iglesia ha crecido en dimensiones físicas. Antes, nuestra iglesia, para aquellos que no la conocían, pues yo creo que era de aquí a donde estoy yo, más o menos, y para acá, bueno, un poquito más, como de la bocina para allá, la pared, y para allá. Eso era nuestra iglesia. ¿Me equivoco? Hoy, gracias a Dios, hemos crecido en dimensiones físicas. Este nuevo lugar es más amplio, es más espacioso, nos da muchas más facilidades. Más de una vez hemos hablado y hemos dado gracias a Dios por este lugar. ¿Ya vio qué hermoso está quedando el piso de afuera? Cómo se ha ido arreglando, cómo se ha ido acomodando las cosas. Pero también representa más trabajo. Necesitamos más compromiso. Por lo consiguiente, necesitamos más servidores, más gente que se involucre en la obra. Hoy mi hermana Mari y mi hermano Dani no están aquí, y aquí están los instrumentos esperándote o esperándome. Y cuando vemos que algo no funciona, porque no somos infalibles, están enfermos y no pueden venir, pero cuando sucede ese tipo de cosas nos preguntamos: vamos, involucrémonos. Hay necesidades dentro de la iglesia, acudamos a ellas. Durante 4 años permanecimos en ese lugar, adaptándonos a ese entorno donde estábamos. Ya hasta dominábamos, porque si no iba nadie, una sola persona podía hacer el aseo. Era muy chiquito el espacio, entonces una sola persona tranquilamente en 1 hora terminaba el aseo, tan. Pero ¿avites el aseo de esto solo? Comúnmente los servidores eran los mismos, tenían dominado todo lo que hacían las funciones. Teníamos errores, claro, por supuesto, pero como era pequeño, pues no se veían tanto. Aquí está delante de nosotros un nuevo reto, una nueva responsabilidad y un nuevo compromiso para todos, no nada más para mí, es para todos. Busquen entre ustedes hombres y mujeres idóneos para servir. Solo debemos de recordar cuáles son las características que deben de desarrollarse. Si no las tenemos, ¿qué creen? Pues estamos a tiempo de desarrollarlas. Mujeres y hombres idóneos para el servicio. Hoy nuevamente volvemos a hacer este llamado, esta nueva oportunidad
para aquellos que han entendido el llamado a servir, aquellos que están dispuestos a hacer algo más, a dar un extra, que no se conforman con ser servidos, sino que están dispuestos a levantarse de su silla y servir a otros. ¿Entienden? Ese tipo de personas que si nuestro Señor Jesucristo vino a servir, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacer lo mismo? Si el mayor hombre de la historia vino a servir a otros, ¿qué nos impide a nosotros también servir a los demás? La iglesia sigue buscando, sigue necesitando personas de buena reputación, de buen testimonio, en quien se pueda confiar una responsabilidad, en quien se pueda delegar una tarea con la confianza de que Él podrá cumplirla. Mire, si está batallando con eso, póngase a trabajar. Sea una persona confiable. Sea una persona que si se le encomienda una tarea, por muy pequeña que sea, no nada más en la iglesia, también en su trabajo, usted pueda entregar ese trabajo eficientemente. Eso habla de un buen testimonio. Qué lamentable es cuando alguien lleva, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de llevar un vehículo a un taller, oye, recomiendo a un mecánico, mira, este es bien bueno, pero es bien incumplido. Oye, recomiéndame un carpintero. No, fíjate que mira, trabaja muy bien, pero se tarda y te dice una fecha y te lo entrega después. Eso es lo que no buscamos. El buen testimonio es eso, una persona confiable que cuando dice sí, ¿qué cree? Sí. ¿Quién fue a hacer el aseo? No, pues que le tocó a los jóvenes. Ah, sí lo van a hacer. ¿Quién le tocó el aseo? No, a las maestras. A ver si lo hicieron. Sí, esa es la verdad. Buscamos gente de confianza en quien podamos delegar una responsabilidad. Es cierto, no es para cualquiera. Aun cuando debiera de ser para cualquiera, ¿qué cree? No es para cualquiera. No cualquiera deja su comodidad para dar algo más. No cualquiera se sobrepone a las circunstancias para servir. No cualquiera deja de la diversión, el trabajo, los hijos, la esposa, la enfermedad, la aflicción, las luchas, el desánimo, las desesperanzas, la murmuración, la ingratitud para servir a otros. No cualquiera. Porque todos estos son obstáculos que podemos utilizar perfectamente para no servir. Es que no puedo porque trabajo. Todos trabajamos. Es que no puedo porque estoy enfermo. Bueno, cuando están enfermos se entiende. Es que estoy muy afligido. Tengo problemas en mi casa. Todos tenemos problemas. Unos más grandes que otros, pero todos tenemos. ¿Qué nos impide? Es aquellos que rompen esa barrera y dicen, me sobrepongo a esto. ¿Usted cree que no hemos llegado a tener diferencias mi esposa y yo antes de llegar al servicio? Por supuesto que sí. A lo mejor yo amanezco con el apellido arriba y ella también, y nos damos un llegue antes. O sea, ¿y qué? Por eso le digo, ¿sabe qué? Oiga, hoy no va a haber iglesia, espérese. ¿Verdad que no? En ese mismo momento el Señor me acerco y le digo, es que perdóname, no era así. Y ya nos venimos para el servicio. No, es que no vine porque me peleé con mi esposa, por favor. Ahí habla un poco de la madurez que debemos de desarrollar. Seamos confiables en ese aspecto. Buscamos gente así, en quien podemos delegar una responsabilidad. No, servir no es para cualquiera. Es solo para los que aceptan el llamado, para quienes desean más, para los que tienen la disposición y la entrega para servir a otros. Es para ellos es este llamado.
¿Saben qué es lo curioso? Que el Señor llama. ¿Y qué creen? Nosotros nos hacemos los oxisos. Porque vemos la necesidad, decimos, no, que sea otro, que se pare otro. Mira, ahorita va a levantar la mano alguien por allá. Nos cuesta a veces trabajo involucrarnos porque sabemos que es una responsabilidad, sabemos que es un compromiso. Nos pudiéramos preguntar a veces por qué con tanta facilidad pueden incumplir un compromiso del servicio a la iglesia. ¿Por qué? Y quizá la respuesta sea esa, sea la siguiente: no han comprendido de quién es esta obra. Y no le hablo de local, hablo de ese reino invisible que se extiende cada vez que abrimos las puertas. De eso hablo. Usted y yo trabajamos para extender el reino de Jesucristo en esta tierra. Eso es lo que hacemos cada vez que predicamos el Evangelio y cada vez que abrimos las puertas para orar o para invitar gente que venga. Ustedes están creciendo en el conocimiento de la palabra cada domingo que viene. ¿Esta obra es mía? No es mi obra. Como usted, yo solo soy un servidor más de esto. ¿Con diferente función? Sí, pero yo también soy un servidor. La obra es del Señor y a Él es al que servimos. Entonces ahí la pregunta es: ¿por qué con tanta facilidad pueden incumplir en algo que han prometido? Porque no saben a quién le están sirviendo, porque no han entendido a quién le están sirviendo, porque no han llevado el conocimiento de que es al mismo Dios entregó a su Hijo por nosotros, al cual nosotros estamos trabajando para Él. Y eso no es una carga, es un privilegio. Eso es un privilegio. No busquemos agradar a nadie. No se trata de quedar bien con nadie. Solamente queremos quedar bien con Él. Nada más. Si verdaderamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el servicio que nos ha entregado el Señor y es de excelencia, entonces no os preocupéis. Pero si nuestro servicio que estamos ofreciendo solo es a medias y es por cumplir, preocúpate, porque ni siquiera estás haciendo el esfuerzo. Una de las más grandes bendiciones de las cuales podemos disfrutar es servir en su obra. Mire, mucha gente piensa que no tiene nada que ofrecer. Ese es uno de los obstáculos que puede llegar a nuestra mente. Es que yo no sé hacer nada, dice. Yo soy de muy poca ayuda para la iglesia. Es más, no sé ni leer ni escribir. La realidad es que nadie sobra en este cuerpo. La realidad es que todos tenemos algo que hacer. Todos que conformamos este bendito cuerpo que es su iglesia, tenemos algo que hacer. Leí en la mañana, dice, si el Señor nos ha dejado, tenemos que buscar el propósito por el cual nos ha dejado. No nos ha llevado ya. No hemos cumplido con el propósito, por eso estamos aquí. Y quizás sea el propósito que le compartas al que está a tu lado o que sirvas a otro. Debemos de tener la disposición correcta de buscar a Dios. El Señor no busca grandes artistas o elocuentes predicadores. No busca sabios o gente con demasiados títulos o con mucho conocimiento. Él solo busca corazones dispuestos a servirle. Busca dispuestos a servir las mesas. Es lo que busca. Gente dispuesta a servir las mesas. El tener cualquiera de estas habilidades que acabo de decirle no es un impedimento para que podamos servir. Qué bueno que haya gente con conocimientos y con habilidades para poder
desarrollarlas dentro de la iglesia. Qué bueno que venga un guitarrista de excelencia, o qué bueno que venga un bajista, un tecladista, qué bueno que vengan, que ya tengan los conocimientos, que sea un concertista, sería fantástico. Pero en todo momento esa persona debe de llegar a entender que no es por nosotros y que aún esas cualidades le fueron entregadas a él por parte de Dios. Porque si lo único que busca es exaltarse a sí mismo y demostrar sus conocimientos y sus habilidades, entonces está en un error. Todo lo que hacemos, tenemos, es por parte de Dios. Todo. Debemos de entender que no es por nuestras habilidades, sino es por su fuerza y por su gracia que hoy podemos ser instrumentos de Dios. Vasijas de barro en donde es depositada la grandeza de su poder. Eso somos usted y yo. Somos instrumentos. El que se lleva la gloria es el Señor. Nosotros le entregamos a Él todo. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es una gran diferencia. Nada más eficiente que el poder del Espíritu Santo para hacer el trabajo correcto. Por medio de él podemos edificar la iglesia de una manera correcta y sabia. El poder del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres llenos de él. Esos hombres son capaces de fomentar la comunión y la paz entre los miembros. Son aquellos que se sobreponen a una mala cara, a un mal gesto, que son capaces de conciliar, de ser pacificadores. Ese tipo de hombres que pueden hacer a un lado alguna ofensa de alguien que llega a la iglesia por primera vez. La idea de que los hombres y las mujeres sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría es que puedan ser seres espirituales, pero que también sean seres prácticos. Y esa puede ser una combinación difícil de encontrar. Espirituales, pero también prácticos y activos. No existe servicio sin sacrificio. No podemos adaptar las necesidades de la iglesia o del servicio a nuestros tiempos. Escuche esto. No voy el domingo porque juego fútbol. Este domingo no puedo asistir a la campaña de evangelización porque viene mi hermana de lejos y ya tiene como un mes que no la veo. ¿Por qué no hacen los ensayos los viernes? Ese día sí puedo ir. Es que el domingo es el único día que me levanto tarde. Son las frases más comunes, y de esas le puedo soltar muchísimas más. Gente que no se quiere involucrar por eso, por ese tipo de actitudes. Le reitero, no es fácil dejar nuestra antigua manera de vivir, pero es necesario que la dejemos. Y esos son rasgos de nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué? Anteponer nuestras cosas a las cosas de Dios. El proceso en el cual estamos viviendo como creyentes incluye ordenar nuestras prioridades, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestros esfuerzos y también ordenar nuestros recursos. Porque si verdaderamente decimos que le damos toda la gloria a Él, entonces Él debe de ser nuestro primer lugar. ¿Qué nos hace falta para pararnos de esa silla e involucrarnos en las actividades que se requieren? Es cierto, no nada más en la iglesia se sirve. Podemos servir al Señor
como una buena madre o un buen padre que proporciona un lugar amoroso para sus hijos, o aquel contador que da un informe justo y honesto de los gastos. Todas estas cosas son formas como podemos servir, pero esta mañana específicamente quiero hablar de esto, de las necesidades dentro del cuerpo de Cristo y de esta iglesia. Requerimos no solo hombres, sino también mujeres que se dispongan a servir en la obra de Dios, de tal manera que podamos colaborar en la expansión del reino de Dios. De eso requerimos, gente comprometida. Quiero cerrar de esta forma. La sabiduría con la que la palabra de Dios nos enseña de qué forma la iglesia primitiva atendía a los problemas nos ayuda en la actualidad, delegando responsabilidades. El llamado es para aquellos a los cuales el Señor propone en su corazón y ellos atienden el llamado. De tal forma que van más allá, están dispuestos a dejar su comodidad para sumergirse en aguas más profundas. Este llamado también es para aquellos que están sirviendo, recordándoles que es un compromiso con el Señor, no conmigo ni con nadie más, con el Señor. Cuando fallas o cuando brindas un servicio incorrecto, debes de analizar si sería la misma forma en la que entregarías tu trabajo o tu tarea dentro de tus labores o de tu escuela. La misma eficiencia que le brindamos al trabajo secular tendría que ser la misma eficiencia que brindamos dentro de la iglesia. Ahora, si tienes problemas en tu trabajo secular, bueno, ahí hay algo que trabajar, ¿estás de acuerdo? Nadie quiere un trabajador que no sea confiable. Una persona que es confiable, honesta, responsable, donde quiera va a encontrar trabajo. Nunca, escúchalo, nunca habrá suficientes manos dentro de la iglesia. Siempre habrá falta una mano más. Un niño de 7 años de edad quería saber para qué había nacido y se lo preguntó a su papá. El papá le dijo que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios un niño. El pequeño, interrogando, no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta. ¿Eso es todo? Entonces el padre le explicó lo mejor que pudo a su hijito, que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida. Y tal vez Dios quiera usarlo de alguna manera. No mucho tiempo después, el niño trepó en un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que no viviría. Pero Dios hizo un milagro y le conservó la vida. Cuando el niño pudo pensar normalmente, dijo: papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó: sí, hijito. Y el niño agregó: tal vez por eso Dios no quiso que yo muriera en ese accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, agregó: espero poder hacer aquello para lo cual Dios me ha devuelto la vida. Usted y yo estábamos muertos y Dios nos ha vuelto la vida. Crean, tiene un propósito. No nada más es para que seamos salvos. Sí, eso es algo que ya recibimos por gracia y que el Señor nos ha entregado. Pero créanme, hay algo más. Hay un propósito más en nuestras vidas. Y eso le corresponde a usted saber cuál es. Y si no nos activamos, nunca lo vamos a descubrir. Nunca vamos a saber para qué el Señor nos ha guardado la vida todavía. Porque debe de haber un propósito en ello. No nos rescató nada más porque sí. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Porque yo nada más de mi familia?
¿Por qué nada más yo? ¿Por qué sigo persistente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo? Porque si le predicamos a tanta gente, ellos no llegan al conocimiento y usted sí. Usted entendió el propósito, hoy es salvo. Por la gracia de Dios, sí. Pero tiene un propósito. No puede ser nada más porque sí. Eso es algo que deberíamos de analizar nosotros. ¿Qué plan tiene Dios para nosotros? ¿Para qué nos ha llamado? Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Tú eres, Señor, el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Tú eres Dios Todopoderoso, el que hace el llamado. Tú sabes, Señor, nuestro deseo como iglesia de que esta obra permanezca y se fortalezca. Que esta obra, Señor, podamos ver que a su tiempo, Señor, todos mis hermanos están involucrados en alguna actividad, que crecen en el conocimiento, que forjan su carácter conforme al servicio, Señor. Pero solamente eres tú el que hace el llamado. Solamente eres tú, Señor, el que pone en el corazón de ellos, Señor. No deseo manipularlos, ni deseo, Señor, que ellos emocionados actúen, sino que verdaderamente sean convencidos, Dios. Que puedan entender, Dios, que el llamado que se hace para servir a las mesas, como se llama esta enseñanza, es para todos. No todos no van a responder al llamado, es correcto. Pero aquellos, Señor, que tienen en su corazón la disposición, Señor, de servirte, capacítalos, Señor, fortalécelos, guíalos, instrúyelos en tu palabra, Señor, para que ellos diligentemente, Señor, atiendan ese llamado. Como personas responsables y serias, Señor, llenas del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Dios, por esta hermosa mañana, por este hermoso domingo. Bendigo a tu iglesia, te pido que le guardes en esta semana que comienza, que tú seas, Señor, su sustento en todas sus necesidades. Padre, que no falte el alimento en sus casas y el trabajo en la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que tienes por nosotros por delante. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.